efemérides, lo celebrábamos también porque se cumplen 15 años de un día como hoy, pero del año 2010, en donde se aprobaba la ley 26.618 de matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, con lo que en Argentina es el país que se convertía en el primer país de América Latina en habilitar este derecho. Por eso estamos en comunicación con Ariel Sánchez, que es director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio que hagas un balance de estos 15 años, que es bueno, es un montón, ¿no? Sí. Pero ¿qué avances hubo y qué retrocesos también, si es que los hubo? Sí, yo creo que, bueno, primero, 15 años es un montón aparte, o me doy cuenta ahora que nombrando 15 años, digo, todo lo que pasó, y parece que, o sea, en realidad parece ayer en algún punto. Sin embargo, yo creo que, digo, desde ese momento se sucedieron después una serie de derechos, reconocimientos del Estado, inclusiones, si se quiere, proyectos educativos, en espacios formativos. Se fue como avanzando en términos también, si se quiere, simbólicos o culturales, pero no puedo dejar de pensar, o estoy tomado, digamos, también por el presente, de pensar un gran retroceso frente a eso, en cómo fueron creciendo nuevamente discursos más vinculados al odio y antiderechos, ¿no? Como cómo fueron avanzando nuevamente discursos que uno sospechaba que estaban un poco más diluidos o que eran más minoritarios, vuelven con fuerza, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. Vuelve como así como desde un lugar más conservador a replantearse no solo todo eso, los derechos en sí y el reconocimiento de los estados a los derechos vinculados a cuestiones de género, orientación sexual, identidad de género, sino a la legitimidad de poder decir cualquier cosa, digamos, sea esto humillante, patronizante, violento, lo que sea. Ujú, Y tal cual. cómo eso legitima muchas veces situaciones mucho más complejas como es un crimen de odio, ¿no? Tal cual. Sí, lo que veníamos charlando también ayer cuando pensábamos en hablar este día era que por ahí no se estaba avanzando, porque el gobierno de Milei y todos los discursos de odio en general avanzan sobre cuestiones particulares. Sobre el matrimonio igualitario es un ítem que no tocaron, pero No tocaron, es indirectamente, verdad. Pero vi que indirectamente esta semana sí. tuvieron con el tema de identidad de género también, nuevamente, ¿no? Sí, tal cual. Eh, pero es verdad que no lo tocaron. Y además, yo creo que, digo, para no plantear todo como retroceso, justo ayer hablaba de estas cuestiones y yo decía, como hay algo de la memoria y de un pueblo, digamos, ¿no? Y vinculado a cuestiones más de igualdad, reconocimiento de derechos, al lugar que tiene el Estado, que para mí no se pierde más allá de la cercanía, ¿no?, que podés tener con un gobierno y con una narrativa que digo, también es global, es de Milei explícitamente, de muchos de sus seguidores, y es global esa narrativa, pero al mismo tiempo, luego del discurso que da en Davos, que ahí explicita, digamos, como muy claramente en esa articulación que hace entre homosexualidad y pedofilia, entre otros temas que saca a relucir en ese discurso, acá hubo una respuesta inmediata y muy masiva en febrero de este año, cuando se armó esa gran movilización, un poco en respuesta a ese tipo de discursos, y a partir de ahí se articuló en torno a las luchas con Ariel. Ariel, discriminación. ahí se nos Sí. cortó un poquito la Ah, comunicación. perdón. No Nos me moví hablabas, ni nada, ¿eh? de la movilización que había salido a responder a aquel discurso de Davos del presidente. Sí, cómo es a partir de este tema, ¿no? Cómo se articularon a partir de un discurso que quiere atentar contra, digo,
discursos que ya parecían abrazando, digamos, ¿no? A un pueblo, digamos, que ya habían sido legitimados, que ya habían pasado por tensiones, discusiones, no porque no se pueda discutir siempre, lo que no se puede hacer es vulnerar los derechos de una persona o quitarle la categoría de derechos, como era en ese caso, ¿no? Y me parece que digo, también para tener en cuenta eso, esa memoria y esa salida y esa reacción bastante inmediata que nucleó un montón de espacios, no solo a quienes estaban vinculados a la diversidad sexual, la disidencia sexual, o los movimientos vinculados a los feminismos, o a estas luchas vinculadas a la igualdad de género, sino que fue un gran articulador, porque yo creo que hay algo ahí que sí está establecido como límites, digamos, ¿no? Que es como consideraron otros. Me parece, digo, o sea, por lo menos para tener cierta esperanza en ese núcleo duro, que me parece que todavía hay memoria sobre eso, y que resiste en algún punto. Ujú. Y que me parece importante, digo, para no pensar que solamente, o sea, que ahora todo el mundo legitima las narrativas de odio, ¿no? Claro, claro. Más allá de que fueron creciendo. Y esto es preocupación no solo acá en Argentina, en otros lados del mundo. Ayer leía un informe sobre la intensificación de estos procesos en cuanto a lo simbólico, pero también en cuanto a crímenes concretos de odio que son producto en algún punto de toda esa legitimación también, ¿no? Ariel, tengo entendido que la semana pasada el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires fue atacado por medios de comunicación donde iban a la puerta a buscar a las compañeras, los compañeros, les compañeres que trabajan ahí para, bueno, decirle un poco, ¿no? Son ñoquis también, como, bueno, atacar las políticas que hoy está llevando a cabo el Ministerio de la provincia, que es el único que queda a nivel nacional, también, ¿no? Para deslegitimar todos estos avances de todos estos años. ¿Cuál es el balance que hacés? ¿Qué mirada tenés respecto de esto? Bueno, contanos un poco. Sí, vi el informe, inclusive, que no dice nada el informe, es un periodista parado en la puerta de sedes de un edificio público, digamos. Que es algo normal teniendo en cuenta que las oficinas de un ministerio que fue creado hace 2 años, que no tiene estructura, sí, por eso no, digo, y más allá de eso no está mostrando nada. Claro. O sea, todo es lo que dice sobre eso, pero digo, más allá de eso me parece que se suma a un montón de discursos en contra de las políticas de género. Tienen como un foco puesto en ese tipo de políticas vinculadas a la igualdad de género. O sea, enfocan ahí inclusive problemas que podrían venir de otros lados, ¿no? Como en culpar ese avance o el avance de las políticas de igualdad de género. Hay como una idea de una reacción hacia ciertos valores tradicionales y cierta culpabilización de o al movimiento de mujeres o que el Estado desarrolle políticas de igualdad de género y erradicación de la violencia. Obviamente no narran esto así de manera explícita. Yo creo que hay una discusión ahí muy profunda con el feminismo en términos generales, de qué discusión le da a este tipo de discursos, a la implementación de ciertas narrativas vinculadas a este tipo de capitalismo del que habla, a la timba, el lugar que quieren poner también a ciertos valores tradicionales que se combinan ahí. Entonces tienen un ataque cotidiano frente a eso, como gasto, si se quiere, lo plantean todo el tiempo, pero hay algo de reacción que ya te digo, funciona, a veces acá funciona de manera como burda, que se establecen ciertos discursos que ya existen en otros lados del mundo, pero es una reacción que parece estar cada vez más organizada a nivel global contra las políticas vinculadas a la igualdad, porque también tiene que ver con políticas migrantes en algunos países. En cada país va tomando como mayor subrayado algunos temas que otros, pero sí tienen, o sea, constantemente viven atacando o amenazando o persiguiendo. Y esto ya viene hace rato, inclusive digo, de antes que estén en el gobierno nacional, cierta
expresiones de lo que es hoy el gobierno nacional, ya atacaban, amenazaban, perseguían, y hoy con el aparato estatal, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, la semana pasada, y todavía siguen presas dos compañeras, y si escuchan el relato de una de ellas, que es Alexia, que forma parte del ministerio, van a ver todo el espectáculo que montan alrededor de eso, y cómo esto, o sea, su filiación política, digamos, su relación con una organización política, con su militancia política, pero también que como mujer y como feminista aparece ahí todo el tiempo para intensificar, para montar ese espectáculo y para perseguir, ¿no? Estamos en comunicación con Ariel Sánchez, que es director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Ariel, hace un ratito hablabas de los valores tradicionales, ¿no?, que se ponen en discusión o ponen como discurso desde el gobierno nacional, desde las masculinidades. ¿Qué respuesta habría que darle, o vos como director, cuál es el discurso que habría que enfrentar o que no habría que enfrentar? Mira, yo creo que esto de volver a ciertos valores tradicionales se apoya en situaciones más de crisis e incertidumbre, que son más amplias, inclusive lo que pasó también, que le pasó a los varones con los feminismos, ciertas cuestiones que se modificaron, que se volvieron como más inquietas, si se quieren, o que se perdieron, ya no saber muy bien qué hacer, que lo venimos viendo hace rato en el trabajo con varones. Más, capaz que una sumatoria también de incertidumbre económica, yo creo que se endulza los oídos a partir de esto, que quién es el culpable, a lo que hay que volver, cuando éramos como el centro de la escena, estábamos mejor, cuando estaba, digamos, ciertos valores vinculados a la familia tradicional, también a cierto núcleo duro que se construye, digamos, ese como cierto aloje de esa crisis. Yo creo que hay que repensar eso. Sin duda, digo, es como el discurso que venimos enfrentando desde hace tiempo, de la relación de los varones con el feminismo, en definitiva. Este tipo de discurso aprovecha ciertas situaciones de incertidumbre para decirle a los varones, ves, es por culpa de los feminismos, por culpa de estos discursos de igualdad de género, es por culpa de la discusión que se dio sobre el woke, no woke, es por culpa de estas cuestiones de la educación sexual integral, que quiere disolver ciertos valores. Antes de eso estábamos mejor y ocupábamos otro lugar mejor. Me parece que venimos trabajando desde las políticas de género, desde los feminismos, para darle una mejor vida a los varones también, sin duda. Pensar desde la igualdad de género habilita que los varones se cuiden más, vivan más tiempo, no sea la humillación, la violencia, la competitividad como forma de vida el único valor posible. Habilita las políticas de género y las políticas de igualdad de género, una mejor vida también para los varones, a pesar de estos discursos que intentan estigmatizar o poner al feminismo como el culpable de su malestar, cuando el feminismo podría ser, y las políticas de género podrían ser, una salida a sus malestares contemporáneos, que en definitiva lo que les están proponiendo de esas narrativas, o esa vuelta a lo tradicional, es más individualismo, volver a cierto silencio, no cuidarse justamente, y entender que el otro es una amenaza o un enemigo. Y me parece que la apuesta es otra, ¿no? Más hacia lo colectivo, pensar el propio cuidado, la relación con los otros, con su propio cuerpo, con la salud, y cómo se vincula en la vida cotidiana, en el trabajo, sexualmente, amorosamente con las otras personas. Ariel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Chau, chau. Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres en la Provincia de Buenos Aires, nos hablaba un poco de, los 15 años del matrimonio igualitario y también, obviamente, lo cotidiano, lo que vivimos todos los días, los discursos de odio.